Qué bueno, bien, muy bien. Buenos días a todas, a todos. El día de hoy vamos a hablar de seguridad, el informe de marzo y la tendencia desde que entramos al gobierno hasta la fecha. Siéntense, por favor. Nos acompaña, como siempre, en este informe la licenciada Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Guillermo Briceño Lovera, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a darle primero la palabra a Marcela, como siempre, para que dé el informe, la estadística. Después seguiría la secretaria de Gobernación, después el secretario Omar García Harfuch y finalmente un video de los resultados de entonces a la fecha. De entonces digo de octubre de 2024 a la fecha. Adelante, Marcela, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de marzo de 2026, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 18 meses del inicio de la presente administración. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a marzo de 2026, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 41% del promedio diario respecto de septiembre de 2024. En la siguiente lámina se presenta el promedio diario de homicidios dolosos que se registraron en septiembre de 2024 y los de marzo de 2026. La reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diarios a 51.4. En la siguiente gráfica podemos observar el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional que se registró en marzo de cada año de 2015 a 2026. Cuando comparamos esta serie, podemos observar que marzo de 2026 es el mes más bajo de los últimos 11 años desde 2016. En la siguiente gráfica también podemos observar el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, pero registrado durante el primer trimestre de cada año, también de 2015 a 2026, los últimos 12 años. Destaca que el primer semestre de 2026 también es el trimestre más bajo de los últimos 11 años, al registrar 50.8 homicidios en promedio diario. Por su parte, en esta gráfica podemos ver el desglose de los homicidios dolosos por entidad federativa registrados en este marzo de 2026. 7 entidades concentraron el 50.2% del total de los homicidios dolosos de todo el país. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 9.2% del total de homicidios a nivel nacional. En segundo lugar está Chihuahua con el 8.3%, en tercer lugar Baja California con el 8%, después le sigue Morelos con el 6.4%, en quinto lugar Guerrero con 6.3%, en sexto lugar Estado de México con 6% y en séptimo lugar Oaxaca con 5.9%. Ahora veremos puntualmente algunos de los estados, sobre todo aquellos que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios. En esta ocasión, para cada entidad, presentaremos primero el desglose mensual y luego veremos el desglose anual. En esta primera gráfica que vemos de los estados, observamos el comportamiento de los homicidios dolosos de Guanajuato.
de forma mensual de septiembre de 2024, del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a marzo de 2026. Se presenta una importante reducción, principalmente a partir de febrero de 2025, que ya suman 13 meses con esta tendencia a la baja. Después de que Guanajuato llegara a registrar 12.71 homicidios diarios en febrero de 2025, en el mes que acaba de terminar, marzo de 2026, se registraron 4.74 homicidios dolosos en promedio diario, lo que significa una disminución del 63% en el promedio diario de homicidios dolosos. Por su parte, en la siguiente gráfica, podemos ver la información de Guanajuato, pero, como decía, desglosada ahora de manera anual, de 2015 a 2026, de forma preliminar este último dato. Como se ve claramente en la gráfica, Guanajuato llevaba 4 años con una incidencia de homicidios muy alta y con variaciones muy menores entre un año y otro. Y finalmente, en 2025 es que inicia una importante disminución. Si comparamos, de hecho, el 2024 con el dato preliminar anual de 2026, la disminución es de 46%. En la siguiente gráfica podemos ver la información de los homicidios dolosos de forma mensual, en este caso de Baja California. Si se compara septiembre de 2024 contra marzo de 2026, se observa una disminución del 42% en el promedio diario de homicidios, al pasar de 7.3 homicidios diarios a 4.13. Ahora veremos la información de Baja California de manera anual, también de los últimos 12 años. Como podemos ver en la gráfica, desde 2021 se presentaba una tendencia a la baja en los homicidios en el estado. Sin embargo, dicha tendencia se consolidó en el último año y medio. Si comparamos 2024 con el dato preliminar de 2026, la disminución es del 35%. En la siguiente gráfica podemos ver el comportamiento de los homicidios dolosos en el Estado de México, también de forma mensual, de septiembre de 2024 a marzo de 2026. Observamos claramente una tendencia también a la baja. Si se compara septiembre de 2024 contra marzo de 2026, hubo una disminución del 54% al pasar de 6.63 a 3.06 homicidios dolosos diarios en promedio. Ahora bien, cuando analizamos la información anual del Estado de México de 2015 al dato preliminar de 2026, se observa también esta tendencia a la baja. Particularmente si comparamos las cifras preliminares de este 2026 contra la información de 2024, se tiene una reducción del 50% en el promedio diario de homicidios dolosos en esta entidad. La siguiente lámina corresponde a Sinaloa y presenta información, en este caso mostramos de enero de 2024 a marzo de 2026. Como es de dominio público, a partir de septiembre de 2024 se registró un aumento importante en el número de homicidios en el estado debido a una pugna entre grupos de la delincuencia organizada. Como se observa en la gráfica, al comparar el pico de homicidios ocurrido en junio de 2025 con marzo de 2026, se aprecia una reducción del 63% en el promedio diario de homicidios. Además, es importante señalar que marzo de este año es el mes con el promedio diario de homicidios más bajo desde septiembre de 2024. Ahora bien, cuando se analiza la tendencia de Sinaloa por año de 2015 a 2026, se observa claramente en 2025 un aumento por los acontecimientos ya señalados. Sin embargo, cuando se compara 2025 con la información registrada en lo que va de 2026, se tiene una disminución del 28%. La siguiente gráfica muestra el caso de Nuevo León, primero de forma mensual.
En esta entidad hay una disminución del 74% en el promedio diario de homicidios dolosos. Como se puede ver en la gráfica, en septiembre de 2024 la entidad registraba en promedio 5 homicidios dolosos diarios, mientras que en marzo de 2026 el promedio de homicidios se redujo a 1.29. Y en la siguiente gráfica también está la información de Nuevo León, pero desglosada de manera anual de los últimos 12 años. Como se ve claramente en la lámina, de 2015 a 2024, la tendencia se mantuvo a la alza y es a partir de 2025 que se observa una disminución en este delito. Cuando se compara la información preliminar de 2026 contra los registros del año 2024, se tiene una reducción significativa del 67% del promedio diario de homicidios dolosos. En el siguiente caso, que es Quintana Roo, la información registrada de manera mensual de septiembre de 2024 a marzo de 2026 confirma claramente una tendencia a la baja en la comisión del delito de homicidio en esta entidad. Al comparar septiembre de 2024, cuando se registraron 2 homicidios en promedio, contra marzo de 2026, que se registraron 0.52, la reducción es de 74%. Ahora bien, cuando se analiza la información de Quintana Roo de forma anual, el Estado llevaba desde 2020 con niveles de incidencia en el delito de homicidio doloso prácticamente sin variaciones, hasta 2025, que como se ve en la lámina, hay una disminución muy relevante. Al comparar la información preliminar que tenemos de marzo de 2026 contra el 2024, se observa una disminución del 76% en el promedio diario. Pasamos ahora a Zacatecas. La información que se muestra en la gráfica presenta de manera muy clara que este delito ha disminuido de septiembre de 2024 a marzo de 2026. Específicamente, cuando comparamos noviembre de 2024, cuando se registraron 1.47 homicidios en promedio diario contra el 0.16 registrados en marzo de 2026, se tiene una reducción de 89%. Por su parte, en esta gráfica vemos también Zacatecas, pero de manera anual. La siguiente, por favor. Como podemos observar en la lámina, en 2021 el Estado presentó su pico más alto de los últimos años, llegando a 4.45 homicidios dolosos diarios. Sin embargo, a partir de ese año se empezó a registrar una importante tendencia a la baja que se ha mantenido durante 2025 y lo que va de 2026, con una disminución del 81%. Por otro lado, en esta gráfica, vamos ahora con los delitos de alto impacto a nivel nacional, con la información desglosada también de manera anual del 2018 al 2026 de manera preliminar. Observamos también una tendencia sostenida a la baja en estos años. Si comparamos 2018, cuando el promedio diario de delitos fue de 969.4, con lo preliminar de 2026, de enero a marzo, la cifra se redujo a 461.3, lo que representa una disminución del 52% en el promedio diario de los delitos de alto impacto, siendo este el nivel más bajo registrado en los últimos 9 años. Ahora bien, cuando se analiza la información por año del delito específico de robo de vehículo con violencia, también la tendencia es a la baja. Si comparamos 2018, cuando se registraron 209.9 robos de vehículo con violencia diarios en el país, contra lo que llevamos de 2026, en donde el dato preliminar es de 91.6 robos de vehículos diario, se tiene una disminución del 56.4%. Y finalmente les presentamos la comparación ahora de todos los delitos de alto impacto. En este caso estamos comparando el primer trimestre de 2025 contra el primer trimestre de 2026. En este caso, el feminicidio disminuyó 14.9%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego decrecieron 10.9%, el secuestro en 36%,
la extorsión en 17.7%, el total de robos con violencia en 18.2%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 27%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 24.4%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 11.5%, el robo a negocio con violencia se redujo en 14.9% y otros robos con violencia disminuyeron 18.2%. En el caso de robo a casa habitación con violencia, es el único delito de alto impacto que tuvo un ligero incremento al pasar de 10.01 a 10.23 delitos de este tipo en promedio al día, lo que implica un incremento de 2.2%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva nacional, con datos consolidados a marzo de 2026. En los próximos días esta información estará pública en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Hoy vamos a informar los resultados del trabajo coordinado en los territorios de paz, así como del programa especial para jóvenes en nuestro país. Como parte del eje Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, trabajamos en la construcción de un México mejor, donde jóvenes, adolescentes, niñas y niños tengan acceso a la educación, al deporte y a la cultura. Acercamos servicios, trámites y actividades a 61 municipios de 22 entidades del país, donde estamos construyendo condiciones de paz y espacios libres de violencia, junto con autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Informar que seguimos con las visitas casa por casa. A la fecha, llegando a 342,189 hogares. Más de 540 ferias de paz han dado respuesta directa a un gran número de los requerimientos planteados en las visitas por vecinos y jóvenes, y se han brindado más de 2 millones en trámites y servicios. Aquí el 33% de los servicios brindados son atenciones médicas, vacunación, salud bucal y entrega de medicamentos por el IMSS, por el ISSSTE, por el IMSS Bienestar. El 27 corresponde a programas y actividades para jóvenes, como su incorporación a la educación media superior, a la beca Rita Cetina y también a jóvenes construyendo el futuro. El 25% tiene que ver con actividades comunitarias, como trabajo social y tequios, y el 15% se trata de incorporación a los distintos programas de bienestar del Gobierno de México. En esta administración hemos recuperado un total de 392 espacios públicos en conjunto con la comunidad, y a través de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, rescatamos y mejoramos la imagen urbana en municipios como ejemplo Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron inaugurados 3 parques, un centro comunitario y un campo de béisbol. En Celaya se pavimentaron vialidades y se construyó un centro comunitario con cancha de usos múltiples y foro artístico para jóvenes. Por otra parte, las 298 mesas de paz suman miles de sesiones y acuerdos sobre acciones de seguridad, gobernabilidad e intervención territorial en todo el país. A la fecha, se han llevado a cabo más de 9,000 jornadas por la paz en todo el país, donde más de 2,600,000 personas han participado en actividades culturales, deportivas, comunitarias, educativas, de fomento al empleo y al emprendimiento. El 17 de marzo, por ejemplo, se instalaron 22 consejos de paz y justicia cívica estatal y municipales en Guerrero, y el 20 de marzo se establecieron 15 consejos en Sonora. Con esta acción hemos alcanzado los 400 consejos de paz y justicia cívica instalados en 14 entidades, cuya operación ha permitido identificar y atender problemáticas prioritarias como la violencia familiar, el consumo de sustancias, la deserción escolar y el embarazo adolescente.
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, se realizó un foro comunitario por el derecho al agua, la justicia ambiental y construcción de paz, y se rehabilitó el museo. En Pátzcuaro, Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó trabajos de recuperación de espacios públicos en conjunto con la comunidad. Y con el Tianguis de Bienestar, las secretarías de Gobernación, Hacienda, la Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, Aduanas, el SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, visitamos la comunidad de Puerto del Gallo y el municipio General Heliodoro Castillo en Guerrero, así como Uruapan y Tlalpujahua en Michoacán. A la fecha, con el Tianguis de Bienestar, se ha llegado a 28 municipios y 81 localidades en 3 estados, donde se han entregado de manera gratuita 2.149.000 artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas. Y en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 a la fecha. La población ha canjeado de forma anónima y voluntaria 9.544 armas de fuego por dinero en efectivo. Además, niñas y niños intercambiaron también juguetes bélicos por juguetes educativos. Y en la estrategia especial instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, en esta estrategia de Jóvenes Transformando México, se avanza también en los territorios de paz. Por ejemplo, con apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, el programa Boxeando por la Paz cuenta con 1.358 gimnasios con capacidad para entrenar a más de 53,000 jóvenes. Actualmente en ellos hay más de 3,000 boxeadores y tutores promoviendo este deporte. Y mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio inicio el programa Las y los Jóvenes Unen al Barrio, con una capacitación ya a los responsables de los territorios de paz también ahí. En conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud, se llevó a cabo la Jornada Nacional de Fútbol para las y los jóvenes, torneos de cascaritas y dominadas en los territorios de paz, logrando la participación de más de 159,000 jóvenes en más de 24,000 equipos. Y también a través de la CONADE, que pertenece a la Secretaría de Educación, se entregó material deportivo en 39 municipios de 2 entidades. Y el 16 de abril se inaugurará la Olimpiada Nacional CONADE y el día 26 se realizará la clase nacional de béisbol y softball Diamantes de Paz. A la fecha, con atención a las causas, hemos brindado atención a más de 5 millones, con más de 5.900.000 servicios y trámites en beneficio de más de 3,5 millones de personas. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en representación del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, mencionaré algunas de las acciones más relevantes del último mes. El día de ayer, tras un operativo federal coordinado con el Estado de México y con el Gobierno de Guerrero, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de aeronaves por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, también un helicóptero del Gobierno de Guerrero y del Gobierno del Estado de México, fueron localizadas el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien había sido privado de la libertad el pasado 11 de abril. En seguimiento a estos hechos, se implementó una operación conjunta con la participación de Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las autoridades de los estados de Guerrero y Estado de México.
Como parte de estas acciones, se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se confirmó su estado de salud y la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de recabar información para el desarrollo de las investigaciones. Estas operaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos. Por otra parte, en Tijuana, Baja California, se realizó el cateo a un inmueble relacionado con un grupo delictivo donde se aseguró más de 1,5 toneladas de metanfetamina y un vehículo. En otra acción, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, a quienes les agradecemos su colaboración, se realizaron cateos en diferentes puntos de estas entidades, donde fueron detenidas 10 personas, entre ellas Adrián Michel, alias Terry, líder del grupo delictivo Cártel Nuevo Imperio, grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades, así como el secuestro y delincuencia organizada. También en una operación coordinada del Gabinete de Seguridad en el Estado de México se catearon 5 inmuebles de diferentes municipios de la entidad, donde fueron detenidas 2 personas, una de ellas identificada como Ramiro Ulises N., alias Comandante Galindo, líder de la célula delictiva Delta. Ulises cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio, secuestro, lavado de dinero, extracción ilegal de hidrocarburo, venta y distribución de drogas. En otras acciones, en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Samuel fue acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en Washington en 2023, por lo que contaba con una orden federal de arresto. También en Culiacán fueron detenidas 3 personas más, entre ellas Iván Norberto N., alias Tito, identificado como encargado de la venta y distribución de narcótico en Mazatlán, y relacionado con la desaparición de 4 personas en el mismo municipio. Por estos hechos, por esta desaparición de 4 personas provenientes del Estado de México, hasta el momento se han detenido a 10 personas implicadas. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables de este lamentable caso. Se mantiene un seguimiento puntual y un acompañamiento a las familias con quien, desde aquí, por instrucciones de la Presidenta, se ha instruido estar atendiendo de manera constante, mientras continúan las acciones de búsqueda para la localización de las personas desaparecidas. En San Luis Río, Colorado, fueron detenidos 2 integrantes de Cártel del Pacífico y se aseguraron más de 1,800 kilos de cocaína. En otra acción, en Nogales, Sonora, se realizó el cateo en inmueble y se detuvo a Luis Fernando N., relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para el grupo delictivo Los Salazar. En el lugar se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud con dirección hacia Estados Unidos y sin salida habilitada aún. Por otra parte, la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia han permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este delito continúe afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del país. Desde la implementación de esta estrategia, el 6 de julio del 2025, se han atendido más de 180,000 llamadas en el número 089, lo que ha permitido evitar que la gran mayoría de los intentos de extorsión se consumen, ya que gracias al acompañamiento en tiempo real, el 88% de estos intentos fueron evitados. Se recibieron 20,532 llamadas, que representan el 11%, las cuales fueron extorsiones consumadas que aportaron información suficiente para iniciar más de 6,000 carpetas de investigación. Gracias a estas carpetas iniciadas por las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad, se han detenido a más de 1,100 personas, extorsionadores, en 24 entidades del país. Como parte de las acciones para detener a personas vinculadas con el delito de extorsión, mencionaré algunos de los casos más relevantes. En Gómez Palacio, Durango, fueron detenidos 28 integrantes de una organización relacionados con los delitos de extorsión y ataques a las vías de comunicación. En el Estado de México, se detuvo en flagrancia a 2 sujetos, Leobardo Florentino y Alejandro Rafael, identificados como generadores de violencia e integrantes de la familia michoacana, que además de cometer homicidios, también dedicados a la extorsión. En Oaxaca,
se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Abisaí N. por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Tlaxcala se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Armando N., alias Callejas, por el delito de extorsión. Este sujeto está relacionado con los delitos de extorsión, secuestro, delitos contra la salud, robo a transporte, robo de hidrocarburo y responsable del control de algunos centros de entrenamiento en Arcelia Guerrero. Gracias a estas acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y de las entidades federativas, del 1 de octubre del 2024 al 31 de marzo del 2026, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad han detenido a 49.530 personas. Se han asegurado 25.700 armas de fuego. Han sido decomisadas casi 500 toneladas de droga y el Ejército y la Marina han desmantelado 2.330 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas, logrando con esto que millones de dosis lleguen a las calles. También en operaciones marítimas se han asegurado más de 62 toneladas de cocaína en alta mar. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por primera vez se pone en marcha la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales, así como desarrollar capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia y aumentar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. El Gabinete de Seguridad impulsó de manera conjunta este modelo de formación para preparar a quienes asumen responsabilidades de conducción en las instituciones de seguridad, federales, estatales y municipales, para consolidar cuadros mejor preparados, con apego a los derechos humanos, honestidad y un enfoque centrado en la atención a las causas. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinación en materia de seguridad ha sido una prioridad, como lo demuestra el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, la coordinación eficaz entre instituciones. Por ello, la presidenta instruyó que dentro de la Academia Nacional de Seguridad se instalara la Escuela de Mandos, con el propósito de homologar por primera vez la formación y los conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, así como, por supuesto, también recoger muy buenas prácticas que hay en algunas policías estatales. El objetivo es contar con mandos altamente preparados para atender a la ciudadanía en materia de seguridad pública, sirviendo al país con honestidad, lealtad, disciplina y, sobre todo, con una profunda convicción de servicio. Esta escuela de mandos fortalecerá sus capacidades para la conducción operativa, la planeación estratégica y la toma de decisiones en campo. Para el Gabinete de Seguridad, la capacitación permanente es un elemento central para fortalecer a las instituciones y asegurar que cada decisión operativa se tome con preparación, responsabilidad y siempre con el objetivo de proteger a la población. Aquí se formarán las y los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales, fortaleciendo de manera integral a todas las corporaciones de seguridad del país que así lo requieran. En esta escuela participan mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la conducción operativa. Más adelante también se abrirán espacios para elementos que quieran participar de distintas policías estatales o fiscalías estatales. Muchas gracias. Con su permiso. Hoy, México avanza con paso firme hacia un país más seguro y en paz, gracias al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad. Aunque aún hay un largo camino por recorrer, hemos consolidado en los últimos 18 meses una tendencia clara a la baja en la violencia y en los delitos que lastiman a nuestra sociedad. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, los homicidios dolosos han disminuido 41% a nivel nacional, lo que representa más de 35 homicidios menos todos los días.
Ello significa 1,085 homicidios menos durante el mes de marzo. De septiembre de 2024 a marzo de 2026, los delitos de alto impacto disminuyeron un 25.3%. Estos resultados se sustentan en acciones concretas. Más de 55,000 personas detenidas por delitos de alto impacto. El aseguramiento de más de 25,000 armas de fuego. Cifras históricas con más de 370 toneladas de droga decomisada y el desmantelamiento de 2,317 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas, lo que ha debilitado directamente a las organizaciones delictivas. Este avance se refleja en la llegada de casi 17 millones de visitantes internacionales durante el primer bimestre del año, casi un 10% más que en el mismo periodo de 2025, con una derrama económica superior a los 6,000 millones de dólares. Una señal clara de que México es un destino más seguro para quienes nos visitan. Hoy, México construye un futuro sólido, fruto de su transformación. Bueno, voy a destacar dos temas. El primero, si me pones la gráfica de año con año, desde los sexenios. No, la de los sexenios, por favor. No la pasó Marcela hasta. Bueno, ya hemos pasado esta gráfica, pero la volvemos a pasar y la volvemos a explicar. De 2006 a 2012, sexenio de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, los homicidios dolosos aumentaron 148%. Durante Peña Nieto, los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42% más. En el sexenio del presidente López Obrador, pasaron de diciembre 2018 al 2024 de 100.5 a 91.7, una reducción del 9%, es decir, cambió la tendencia. En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos del 2024, 91.7, al 2026 en 50.8 diarios, una reducción del 45%. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la estrategia está dando resultados. La segunda, se pone en marcha esta escuela de la que habló el secretario Omar García Harfuch, que es la Escuela de Mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad. La Escuela de Mandos busca formar a los mejores secretarios de seguridad de los estados, los mejores secretarios de seguridad de los municipios, una coordinación todavía mayor entre Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Defensa y Marina. Nunca se había formado una escuela de mandos. Nos ha pasado que un gobernadora nos dice al gabinete de seguridad, quisiéramos que nos recomendara un secretario de seguridad. Y se busca en el equipo una persona que pueda cumplir, sea de defensa, de marina o del equipo de seguridad pública. Y ahí fue donde dijimos, es que tenemos que formar secretarias de seguridad. Incluso con la Fiscalía, bajo la coordinación con la Fiscalía, fortalecer
También la coordinación entre las fiscalías estatales y las secretarías de seguridad. ¿Con qué criterios se forma? Número uno, honestidad por encima de todo. Segundo, profesionalismo, que conozcan las tareas de seguridad, cómo se desarrollan. Humanismo, derechos humanos. ¿A qué se dedica la seguridad? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo generar cuadrantes, sectores que permitan apoyar a la población? ¿Qué quiere decir cercanía policial? Todo esto viene en la escuela de mandos. El objetivo es una escuela de mandos a la que obviamente no está forzado un secretario de seguridad de un estado a asistir, pero nosotros vamos a formar a los mejores y a las mejores, capacitadas para poder ser secretarios en los estados, en los municipios, y que sean parte del fortalecimiento de la Guardia Nacional y de su coordinación con las otras instituciones del Gabinete de Seguridad. Son dos temas muy importantes el día de hoy. Reducción del 45%, con cifras preliminares de enero, febrero y marzo del 2026, del 2024 a la fecha, anualizado. Y dos, la formación de esta escuela de mandos para todo el país. Bueno. Vamos a las preguntas.